Hi everyone, my name is Vanessa León and I'm a Mary Center mental health therapist. Today I'm going to be talking about the 5 stages of grief and some common changes in behaviors and feelings that go along with the stages. Hola a todos, me llamo Vanessa León y soy una terapeuta de salud mental de Mary Center. Hoy día voy a estar hablando de las 5 etapas del duelo después de una pérdida y diferentes cambios emocionales y de comportamiento que pueden acompañar las etapas. Well, I'll be referencing grief in terms of the process that can follow having lost a loved one. It's important to note that these changes are also very typical of any big life transition. For example, a move or an ended relationship. You can also find these different changes in anything that requires a transition in your life. Mientras que en este video voy a estar hablando acerca del duelo después de la pérdida de un ser querido, estas reacciones también pueden ser muy comunes en navegar diferentes transiciones en la vida. Por ejemplo, una mudanza o una relación que se ha terminado. Let's start with the first stage, denial, negación. In denial, one might feel in shock or just really feel not much of anything, not want to talk about anything that's going on, just want to pretend like it's not happening. Denial can serve as a protective factor for us when our brain is just so overwhelmed with the pain that we're experiencing that it just kind of tunes everything out for right now. La negación es una etapa donde uno puede sentirse o en shock o tal vez no querer reconocer para nada lo que está ocurriendo en este momento, no querer hablar del tema, no querer nada que ver con el tema. Nos puede servir como una protección a veces. El cerebro lo hace para poder protegernos del dolor que viene cuando uno está reconociendo realmente lo que está sucediendo. Then we have anger, la ira. In this stage, you can feel angry or irritable for the tiniest of things, or angry at anybody, even your loved one who's passed away. Usually behind anger, there's other feelings there, sometimes anxiety, guilt, loneliness, fear, and confronting these feelings while really uncomfortable is the only way to be able to slowly move through this stage with time and support from those around you. En la ira uno puede sentirse muy fastidiado o enojado con cualquier persona, aún su ser querido que ha fallecido. Muchas veces detrás del enojo hay otros sentimientos, por ejemplo, la soledad, la ansiedad, el miedo, la culpabilidad. Y estas emociones pueden sentirse muy incómodos para sentir y a la misma vez son necesarios poder sentirlos y enfrentarlos y expresarlos en formas que nos mantengan seguros para poder navegar y movernos de esta etapa. Then we have bargaining, la negociación. In bargaining, we live through the what ifs or I should have done this. Oftentimes, guilt is also experienced a lot in this stage. We want to have the ability to turn back time and do anything possible to be able to either save our loved one or just change the situation that we're in right now because it is so overwhelmingly painful. En la negociación es una etapa como de querer siempre controlar algo del pasado, querer pensar debería haber hecho tal cosa o por qué no lo hice así de alguna manera para poder o salvar a su ser querido o escaparse de este dolor que uno está sintiendo en este momento. Muchas veces se puede sentir culpabilidad también en esta etapa, que es lo que dirige el querer controlar y cambiar la situación. Then we move into depression. De ahí seguimos con la depresión. As one starts to slowly come to terms with the reality of this loss, you can find different symptoms of depression coming into play. For example, sadness, wanting to withdraw, changes in your eating and your sleeping patterns, or losing interest in things that once brought you joy. And these are very normal reactions to coming to terms with the loss of a loved one.
And maybe you get pressure from others to just feel better already or just be okay. And it's not that easy, though it is possible slowly and gradually with a lot of support. Mientras que uno comienza a darse con la realidad de la pérdida, pueden venir diferentes síntomas de depresión. Por ejemplo, el querer retirarse de los demás, no encontrar placer en cosas que antes uno disfrutaba, tener cambios en sus patrones de comer o dormir, y la tristeza. Estas reacciones son muy típicos cuando uno se está dando con la realidad de una pérdida y tal vez uno está sintiendo como presión de los demás de ya ponerse fuerte o sentirse mejor y no es así de fácil. Es posible poquito a poquito, sí, con el tiempo y con mucho apoyo de los demás. And finally we have acceptance. Finalmente tenemos la aceptación. Now, acceptance isn't to be confused with being okay with the loss of your loved one. It's okay to never be okay with that. It's more so coming to terms that this new reality is a permanent one and refocusing our attention to maybe reorganizing the roles that we have or responsibilities that we have to be able to make changes that are going to make living in this new reality more functional for you. La aceptación no es para ser confundida con estar bien con la pérdida de un ser querido. Está bien nunca estar bien con eso. Es más que nada como darse con la realidad de que esta nueva realidad es uno permanente y dirigir su enfoque en poder hacer cambios, ya sea a uno mismo, a sus papeles o responsabilidades, para poder hacer esta nueva realidad más manejable y poder funcionar mejor en esto. So these are just some common changes that we see in people moving through grief. It's really important to know that there's no one right way to grieve. You don't have to go through every stage in a row. You could bounce all over the place. Everybody is going to grieve very differently. Estos fueron nomás algunos cambios que se encuentran en las etapas del duelo y es importante reconocer que ninguna persona va a reaccionar igualito como otra persona. Es muy único el proceso y uno no tiene que estar de una etapa al 2, al 3, hasta el 5, no lo tienen que seguir en orden. Uno puede estar por todo lado y no hay forma correcta de sentir el duelo o no. As we move through grief, there are things that we could be doing to be able to just bring little moments of peace and relief to our lives, even if it's not taking away all of the pain. It's really important to have a lot of self-compassion for yourself in these moments. There's going to be good days and there's going to be bad days. Preparing for days that might be harder than others, for example, certain holidays or certain anniversaries of deaths or births. It can be really helpful to have a plan and reach out to people as you get near those days to be able to have a plan of how are you going to take care of yourself? What can you do to be able to make it to that next day? Some things that can help also in terms of nourishing your spirit or your mind and body is getting some exercise, going for a walk, maybe outside in nature, doing something creative like creating music or cooking your loved one's favorite meal. Nourishing your body too, eating, even if you really don't feel like it, eating and giving your body that hydration and that nutrition that it needs to be able to have the energy to go through what is very painful in these moments. Estas son algunas cosas que uno puede hacer para poder cuidarse en los momentos del duelo. De nuevo, cada uno lo va a experimentar en forma diferente. Es importante ahorita tener compasión para uno mismo, de que van a haber días buenos y van a haber días malos. Prepararse para ciertos días que van a ser tal vez más difíciles, como ciertos aniversarios de muerte o de cumpleaños o ciertas fiestas. Es importante poder como hablar con los demás y ver en qué te pueden ayudar a ti o cómo tú te puedes ayudar a ti misma también para tener este plan para poder sobrellevar ese día. También cuidarse su cuerpo, su mente, su espíritu.
Comer aunque uno no tenga las ganas, le da la energía para poder navegar lo que tenga que hacer para ese día. Hacer algo creativo, digamos, crear música o arte o cocinar el plato favorito de su ser querido. Y también cuidar su cuerpo en poder hacer ejercicios o caminar afuera en la naturaleza, cualquier cosa que pueda como introducir un poquito de momentos de paz y de relación en estos días difíciles. I want to thank you so much for having spent some time with me to learn about these stages today, and I wish you the very best in everything. Les quiero agradecer mucho por haber tomado este tiempo y día para poder aprender un poquito más acerca de estas etapas y les deseo lo mejor siempre.